Ok, a partir de este momento estamos grabando la clase correspondiente a reacciones de eliminación y vamos a separar esta clase en dos tipos de clases. Básicamente, nosotros habíamos estudiado hasta el momento lo que son las reacciones de sustitución. Por ejemplo, si yo tengo el cloruro de etilo, ¿verdad? Yo tengo el cloruro de etilo y yo lo coloco a reaccionar. Por ejemplo, vamos a suponer que el mecanismo va vía SN2 porque es un haluro de alquilo primario. Lo pongo a reaccionar con metóxido de sodio en presencia de metanol. Yo había estudiado hasta el momento lo que eran las reacciones de sustitución nucleofílica, sean vía unimolecular, que era vía SN1, o vía SN2, que eran reacciones de sustitución nucleofílica vía bimolecular. Esto es una sustitución. Básicamente, como ustedes pueden ver aquí, déjenme ver cómo va. Ok, perfecto. Cualquier duda que tengas, Ofelia, me preguntas. Básicamente, nosotros lo que hacíamos era que a un grupo saliente, el cloruro, que es un haluro de alquilo, que es más electronegativo que el carbono, por eso tiene una densidad de carga parcial negativa, y este tiene una densidad de carga parcial positiva, el átomo de carbono lo sustituíamos por un nucleófilo y a la nueva molécula le estábamos adicionando un grupo metóxido. Es decir, yo paso un haluro de alquilo a un éter. Pero ahorita vamos a ver lo que son las reacciones de eliminación. Básicamente, yo ahorita tengo el cloruro de etilo y en presencia de metóxido de sodio en metanol, yo lo que voy a formar es una reacción de eliminación. Es decir, yo voy a extraer un protón y voy a extraer un átomo de cloro, que el cloro es el grupo saliente, el halogenuro, para formar un olefina, es decir, un compuesto con un doble enlace. Hola Sofía, buenas tardes. Entonces, ¿cuáles son las reacciones de eliminación que nosotros vamos a estudiar? De manera que no sea tan abrumadora la clase, nosotros vamos a separar las reacciones de eliminación, son de tres tipos, E1, E2 y E1CB. E1CB no la estudiamos en este curso, básicamente es una reacción que va vía formación de carbaniones, en donde necesito grupos atractores de densidad electrónica para que ocurra esa reacción. Entonces vamos a ver las E1 y las reacciones E2. Son sumamente importantes porque cuando ustedes llegan a química orgánica 2, aquí nosotros formamos el alqueno y en la 2 a ese alqueno le vamos a adicionar cualquier grupo para formar la especie HX. Entonces, ¿cómo la vamos a separar? Bueno, el día de hoy nosotros vamos a ver las reacciones E1. Mañana tenemos clase, la voy a dar a las 8 de la mañana, tempranito. Tenemos la E2 y posteriormente, el día jueves, vamos a ver la competencia entre las reacciones de sustitución nucleofílica versus las reacciones de eliminación y culminaríamos con lo que es la parte del contenido programático de química orgánica 1. Entonces, el cronograma es martes, miércoles y jueves. Ok. Entonces, vamos a dejar la clase del jueves, va a ser un poco corta porque tenemos también el quiz que comienza a la 1 de la tarde. Recuérdense que tienen que pedir clave de acceso para poder ingresar. Entonces, ¿qué son las reacciones de eliminación? Una reacción de eliminación es un proceso mediante el cual yo a una molécula que está saturada, esta molécula que está aquí, que no le puedo adicionar nada más, quito una especie H y una especie X y una especie Y para formar un doble enlace. Por ejemplo, aquí, esto es una reacción que sería una reacción de eliminación, es un ejemplo, pero esto es una reacción vía E2 porque necesito una base fuerte. Entonces, fíjense que yo tengo el haluro de alquilo, este es mi centro de reacción, este es lo que yo voy a denominar a este haluro de alquilo, este es el carbono alfa y los carbonos adyacentes son los carbonos beta. Entonces, si yo elimino un hidrógeno de un carbono beta y un halogenuro del carbono alfa, voy a formar lo que es un alqueno.
Diferentes tipos de reacciones de eliminación hay muchas. Por ejemplo, si yo tengo un cloruro de vinilo, que vendría siendo un alqueno con un cloruro, este es el carbono alfa, este es el carbono beta. Yo podría eliminar el átomo del cloro del cloruro y un hidrógeno del carbono alfa para formar mi respectivo alquino. Podría también realizar una reacción en la cual yo, por ejemplo, tengo varios grupos aluros de alquilo. Fíjense, aquí tengo un bromuro, carbono alfa. Este es el otro bromuro que vendría siendo también mi carbono alfa. Entonces, el alfa, si este es el alfa que estoy estudiando, este vendría siendo mi beta. Si este es mi alfa, este vendría siendo mi beta. Pero cuando yo elimino un hidrógeno, ¿verdad? Y un primer bromuro, formo un alqueno. Y si después elimino un segundo bromuro y un hidrógeno, voy a formar lo que es un alquino. Y eso es lo que les estaba manifestando, que en los halogenuros de alquilo, las reacciones de eliminación más frecuentes son las beta eliminación. Yo tengo que, donde está el halogenuro, es el carbono alfa, y los hidrógenos adyacentes vienen siendo los carbonos beta. Entonces, los hidrógenos adyacentes vienen siendo lo que son los carbonos beta. Esto es una reacción de eliminación que se conoce también como eliminación 1,2. Yo tengo distintos mecanismos de reacción. El nucleófilo se puede comportar como una base, pero ya vamos a ver ejemplos referentes a esto. Mi nucleófilo se puede comportar como una base para extraer un hidrógeno del carbono beta y el halogenuro para formar un doble enlace. Y aquí ocurren rupturas heterolíticas, ¿ok? No vamos vía radical libre, no tenemos rupturas homolíticas, sino vamos vía formación de carbocatión si es una E1 y si es una E2 es un proceso concertado con una estequiometría antiperiplanal transdiaxial. Entonces, existen varios mecanismos de reacción. Vamos a estudiar las eliminaciones E1 y las eliminaciones E2. Voy a colocar algo en la pizarra digital. Déjenme ver cómo vamos por acá. Hola Andrea, bienvenida. Eh, ok. Fíjense, entonces, yo tengo varios tipos de eliminación. Tengo una reacción de eliminación vía E1, donde básicamente va a ser B, K del sustrato. Y tengo una eliminación BE2 que básicamente va a ser B, K y en este caso el sustrato y el nucleófilo se va a comportar como una base y esa es mi cinética que yo voy a estudiar. Entonces, ¿qué me voy a enfocar ahorita? Ahorita me voy a enfocar en las reacciones E1. ¿Ok? Entonces, y el día de mañana me enfocaré en las E2. Pero de manera que sepa, la reacción E1 es competitiva con la reacción BSN1, vamos a hacer ejercicios, y con las transposiciones. Y la reacción E2 es competitiva con la reacción vía SN2. Entonces vamos a estudiar todo lo que implica las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular vía E1. Entonces, como primer paso y lo más importante y lo único que en verdad deberían saber, con que ustedes sepan esto, ya saben todo lo que es la E1, la expresión cinética de velocidad. Bk por la concentración de mi sustrato. ¿Y quién es mi sustrato? Un haluro alquilo. ¿Qué significa que una reacción E1 sea de esa manera? Significa sencillamente que yo nada más dependo de mi sustrato, por lo tanto, no necesitaría una base fuerte y es un proceso por etapas que vía formación de carbocatión. Por lo tanto, la base no participa en el paso lento de la reacción. Entonces, la reacción competitiva va a ser la SN1 y las transposiciones, que son reacciones de migración. Vamos a ver si podemos ver unos ejemplos. Vamos a ver este ejemplo que está aquí.
Vamos a hacer ese ejercicio completo que está aquí. Ok, listo. Vamos a llevarme esta molécula y vamos a analizarla completamente. Listo. Fíjense esa reacción que está ahí. Primero vamos a analizar mi compuesto. ¿Mi compuesto qué tipo de compuesto es? Es un haluro de alquilo, ¿verdad? Vamos a darle nombre. Sería 1, 2, 3 o 4. Yo puedo nombrarlo por los dos lados porque acuérdense que los grupos bromuro no tienen prioridad. Pero en este caso puedo nombrarlo como alfabéticamente sería el 2-bromo 3-metilbutano. ¿Qué características tiene este compuesto? Y fíjense todo lo que vamos a hacer aquí. Este compuesto es un haluro alquilo secundario porque este bromuro está unido a un carbono que está unido a dos átomos de carbono. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a poner que ese bromuro, déjenme ver con qué está reaccionando él. Ok. Vamos a poner que ese bromuro, vamos a poner nosotros los reactivos. No tenemos ningún reactivo en mi reacción. Ese bromuro está reaccionando, por ejemplo, en... Sí, vamos a poner lo que está reaccionando con etanol. ETOH, etanol. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si ustedes ven un haluro alquilo secundario y etanol, que significa que hay un nucleófilo débil, entonces la reacción es una reacción que puede ir típicamente vía SN1 o vía E1. Vamos a hacer todas las posibilidades mecanísticas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso de esta reacción es la ruptura del enlace carbono-bromo. ¿Qué ocurre? Cuando se rompe ese enlace carbono-bromo, ¿qué me queda? Me queda un carbocatión secundario. Entonces, a este carbocatión secundario, ¿qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir son dos alternativas. Este que está aquí, que habíamos visto acá, voy a ponerlo en color, en este color azul, brillante, es el carbono alfa. Y yo tengo dos carbonos beta. Entonces, si yo tengo dos carbonos beta, yo tengo aquí, tengo un posible producto de sustitución vía SN1 que vendría siendo en que mi carbocatión, como nosotros vimos en nuestra clase presencial del pasado viernes, ¿verdad? Mi carbocatión tiene una hibridación sp2 con una geometría trigonal planal. Entonces, este es mi carbocatión, CH3, hidrógeno, CH, CH3, CH3 y aquí tengo una carga positiva. Entonces, él tiene un orbital P disponible aquí arriba y aquí abajo y por lo tanto yo puedo tener un producto de sustitución que vendría siendo básicamente CH2, CH3, hidrógeno. Entonces, yo puedo atacar nucleofílicamente ya sea por la parte de arriba o por la parte de abajo de mi molécula, ¿verdad? Y voy a obtener mi producto de sustitución. ¿Cuál debo tener? Si ustedes se dan cuenta, este carbono que está aquí inicialmente no me lo dicen, pero es un carbono chiral. Por lo tanto, de mi producto de sustitución, yo debería obtener el carbono, hidrógeno, ¿verdad? CH3. Si ataco por arriba, ¿verdad? Sería, voy a quitarlo por factores de tiempo. Acuérdense que este oxígeno queda protonado, ¿ok? Queda protonado con una carga positiva y después hay que quitarle la carga. Bueno, vamos a hacerlo completo para que lo vean y después lo hacemos así. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él ataca nucleofílicamente acá, él va a quedar oxígeno, hidrógeno, CH2, CH3.
CH, CH3, CH3. Entonces, aquí sería carga positiva. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Viene de nuevo el etanol, ¿verdad? Vamos a ponerlo como OH, perdón. Vamos a ponerlo como OH. Y aquí tenemos mi CH2CH3, que tome este protón y esto cierre, básicamente para formarme mi producto, mi primer producto de la reacción. Eso es lo que les decía, eso es una reacción ácido-base. Que nosotros vamos a partir de ahorita, vamos a omitir este paso de la protonación. El etanol formó el ion etanolio y tomo mi éster. Entonces, este es uno de los primeros productos de sustitución. Este producto de sustitución, si yo me doy cuenta, si este es el carbono 1, la prioridad 1, perdón, prioridad 2, prioridad 3. 1, ¿verdad? 1 busca 2, busca 3, debería ser R, pero como este hidrógeno está lo más cercano de ustedes, es S. Ahorita, eso es si yo ataqué por arriba, pero si yo ataco por debajo, viene siendo el otro producto que yo obtendría, sería O CH2 CH3, ¿verdad? Esto es a partir de la formación de mi carbocatión secundario. CH3, ¿verdad? Y aquí estaría el CH, CH3, CH3. Ok, entonces esto es 1, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2 y busca 3 viene siendo S, pero como el hidrógeno está lo más cercano posible a ustedes, es R. Entonces, fíjense, ahí tengo mis dos productos de sustitución que los tengo que colocar a juro porque es una reacción de, como les he dicho, es una reacción de sustitución nucleofílica que tengo lugar a un intermediario a un producto quiral. Entonces tiene que colocar ambos productos quirales. Ahorita, ese es el producto de sustitución con el carbocatión secundario. ¿Qué ocurre? Que ese carbocatión secundario que está acá, vamos a ver, ese carbocatión secundario que ustedes están teniendo, que es este que está aquí, CH3, carbono, hidrógeno, carga positiva, CH, CH3, CH3. Y aquí tenemos, sería un compuesto y dos compuestos. Creo que hay una pregunta. Sí, sí, Ofelia, siempre que tienes el grupo de menor prioridad, lo más cercano hacia ti, tienes que voltear la estereoquímica. No necesariamente tiene que ser un hidrógeno, sino cualquier otro producto. Siempre que el grupo con menor prioridad está lo más cercano hacia ti, hay que voltear la estereoquímica del centro quiral. Ajá, entonces tengo estos dos compuestos. Carbono alfa y tengo el carbono beta. Yo tengo dos opciones. Voy a marcar estos hidrógenos. Déjenme hacer algo acá para que se vea. Fíjense. CH2, hidrógeno y este hidrógeno. Entonces tengo el hidrógeno, si yo elimino al hidrógeno A, este vendría siendo el hidrógeno HA y este vendría siendo el hidrógeno HB. Entonces, si yo elimino, vamos a ponerlo aquí mejor, el hidrógeno HB, ¿verdad? ¿Cómo lo elimino? El etanol que está en el medio
CH2, CH3, se comporta como una base. El paso lento es la formación de mi intermediario carbocatiónico. Toma este protón, este enlace cierra acá y voy a formar una olefina, que esa olefina que está ahí, ¿verdad? No tiene estereoquímica específica porque tengo dos grupos metilo. Es una olefina que yo le llamo Zaitsev porque es la olefina más sustituida y la más ramificada. Pero esto vendría siendo si yo tomo HB, menos HB aquí. Ahorita, si yo tomo menos HA, significa que el etanol que está aquí toma este protón y esto cierra y voy a obtener otra olefina. Olefina es un alqueno que vendría siendo una olefina Hoffman. Ya les coloco cómo se escribe. Esta es la olefina Hoffman. La más importante es la olefina más ramificada, ¿ok? Es la que mayor se forma. Entonces, fíjense, con un simple ejercicio yo ya obtuve 4 productos. Esa es la eliminación. La eliminación Profe, se... Ajá, ¿te escucho? profe, disculpe que lo interrumpa, No, tranquila. pero, o sea, me estoy perdiendo un poquito con la E1, o sea, no sé, no estoy entendiendo la reacción. ¿Podría repetirla, por favor? Sí, fíjate, vamos a repetirla en el segundo paso para que lo veas. Fíjense, yo tengo, aquí obtuve 4 elementos. Vamos a ver qué es la E1. La E1 es una reacción de eliminación, fácilmente es formación de un carbocatión. Entonces, déjame agarrar el sustrato y voy a pasar una raya aquí. Ya, salió muy mal la raya. ¿Ok? Yo tengo mi sustrato, ¿verdad? Fíjense que yo formé un carbocatión secundario. Este era mi sustrato, CH3, CH, bromo, creo que es hidrógeno, si no me equivoco. Este es mi compuesto, creo. CH, CH3 y CH3. ¿Qué es una E1? Una E1 es básicamente una reacción de eliminación. Hasta ahorita lo que vimos fue inicialmente las sustituciones y ahorita lo que vamos a ver son las eliminaciones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es el paso lento? El paso lento primero es la formación de un carbocatión como ocurría en la SN1. Entonces, es la formación de un carbocatión, ¿verdad? ¿Qué tipo de carbocatión es este? Es un carbocatión secundario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo atacaba nucleofílicamente, vamos a ver, por arriba o por debajo de ese carbocatión, yo iba a dar lugar a un centro quiral. Ah, entonces tengo que colocar ambos productos. El producto que yo estoy atacando por la misma cara vendría siendo el producto S, que es el de retención, debería ser ligeramente menor por el par iónico íntimo que forma con el bromuro. Entonces tengo dos productos. La eliminación es que tú una vez que tú tienes el carbocatión, tú tienes un carbono alfa, es este que está acá, y tienes carbonos beta, que son los que están al lado. Entonces, si tú tienes hidrógenos en los carbonos beta, tú vas a tomar un hidrógeno de ese señor para romper ese enlace carbono-hidrógeno y formar un doble enlace carbono-carbono. Si eliminamos menos HB, tenemos la olefina Zaitsev, que debería ser la mayoritaria, porque es una olefina terciaria. Esta olefina, ¿cuántos sustituyentes tiene? Tiene un sustituyente, tiene dos sustituyentes y tiene tres sustituyentes. Mientras que esta olefina que está aquí, que es la Hoffman, que es la menos ramificada, nada más tiene un solo sustituyente. Desde el punto de vista termodinámico, mientras más grupos alquilos dadores de densidad electrónica esa olefina, más estable va a ser. Entonces, ¿pero qué ocurre? Estas reacciones son ricas mecanísticamente.
Porque si tú rompes el enlace carbono-bromo, y como la reacción va vía carbocatión, ¿verdad? Tú tienes un intermediario secundario, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre, Sofía? Que si tú te das cuenta, en los carbonos beta que están aquí, o sea, este es el alfa, en este carbono beta hay grupos metilo. Es decir, que tú puedes pasar por una reacción de transposición de metilo, que vendría siendo un intermediario de esta manera. Carbono, hidrógeno, carbono. Ya va, aquí falta disculpen, aquí falta algo. Falta un carbono aquí, si no me equivoqué. Ajá, no, aquí falta un hidrógeno. Ok, corrijo. Si tú te das cuenta, vamos a corregir aquí. Faltaba un hidrógeno aquí. Si tú te das cuenta, en este reactivo, en este sustrato, tú tienes aquí un hidrógeno que faltaba. Entonces, esto es un hidrógeno que está aquí y tienes un carbocatión secundario. Si tú migras un hidruro, es como que si le salieran alas al hidrógeno, él va a pasar por un intermediario en donde tengo CH3, hidrógeno, y aquí voy a obtener un estado de transición que ejemplifica eso, que el hidrógeno está pasando de un carbono al otro. Entonces, ¿qué significa eso? Si tú haces esa migración, ¿qué ocurre? CH3, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, o el hidrógeno que estaba aquí, ahorita va a estar unido a este carbono, a este hidrógeno que está acá. Y vendrá la pregunta, ¿por qué el sistema hace eso? Por tener mayor estabilidad. Porque ¿qué ocurre? Cuando el sistema o la molécula migra ese hidruro, ¿qué va a formar? ¿Qué es esto? Un carbocatión terciario. Fíjense. Un carbocatión terciario. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando se forma ese carbocatión terciario, yo puedo obtener un producto de sustitución nucleofílica que sencillamente va a ser atacar a este carbono que está aquí, el carbocatión, y que me va a formar, CH3, CH2, C, CH3. Este compuesto no importa por dónde lo ataquen, porque es un carbono que puede ser por arriba o por abajo, pero llegas a un centro que no es quiral, por lo tanto no tienes los dos posibles estereoisómeros, CH2, CH3, y este protón que está aquí, como este átomo de oxígeno está cargado positivamente, él va a ser fácilmente lábil por otro ion etanol, por otra molécula de etanol, para formar lo que vendría siendo el ion etanolio. Cuando les digo el ion etanolio, es esto que está aquí. Básicamente es el átomo de oxígeno que ustedes conocen, pero está protonado positivamente. Ok. Ese sería el producto de sustitución. Entonces, fíjense, con un sencillo ejercicio ya tenemos 5 productos de reacción. Pero nos faltan los productos de eliminación cuando se forma el carbocatión terciario. Entonces, cuando yo formo ese carbocatión terciario, que está aquí, este es el carbono alfa. Y yo tengo carbono beta aquí. Y tengo estos dos que son carbonos beta. Pero como sabemos, ambos grupos metilos son indistinguibles entre sí. Por lo tanto, yo puedo tomar un hidrógeno de cualquiera de los metilos, me da lugar al producto. Entonces, ¿cuál es mi intermediario carbocatiónico? Mi intermediario carbocatiónico es CH3, carbono, hidrógeno e hidrógeno. Estos hidrógenos ambos son químicamente equivalentes porque no están cercanos a un centro quiral, sino serían hidrógenos diestereotópicos que me darían lugar a distintos productos de reacción y este hidrógeno. Entonces, si yo digo que este es HA y este es HB, entonces, Sofía, vamos a explicar de nuevo la reacción de eliminación. ¿Qué ocurre? Yo tengo el etanol y tengo mi carbocatión, ¿verdad? Entonces, el etanol puede
como es un nucleófilo, pero también puede actuar como una base débil, y la reacción de eliminación se va a ver favorecida cuando tengo más productos, más impedimento estérico. Si tomo este hidrógeno, se va a romper este enlace carbono-hidrógeno y se va a formar un doble enlace carbono-carbono. Es decir, ya en las láminas de la presentación están los estados de transición, pero básicamente, en ese caso, lo que genera es un estado de transición de esta manera: CH3, CH2, CH, CH3, CH2. Aquí tenemos este hidrógeno, se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno y se está formando el enlace oxígeno-carbono. Disculpen, aquí hay que... Esto tiene que ser más largo. Se está formando el enlace oxígeno-carbono, perdón, se está formando el enlace oxígeno-hidrógeno, se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno y se está formando un doble enlace carbono-carbono. Eso vendría siendo el estado de transición de una eliminación vía E1. La carga se dispersa entre 1, 2 y 3 átomos para dar lugar a un producto de reacción CH3, CH, ya, para dar lugar al compuesto CH3, CH2, carbono, CH3, y aquí tengo otro doble enlace, CH2. ¿Qué tipo de olefina? Esta es una olefina disustituida, porque este doble enlace está unido a dos grupos metilo. Entonces, esta sería la menos sustituida. Esta sería la olefina Hofmann. Y esto es importante y súper importante en química orgánica 2. Y si yo vengo y ahorita, este vendría siendo el producto de reacción, tuve 4, 5, este es el 6, porque el centro no es quiral. Y si ahorita yo vengo, este sería si tengo menos HB. Y ahorita si ustedes tienen menos HA, que vendría siendo que el etanol toma este protón CH2, CH3, toma este protón, ¿qué va a ocurrir? Toma este protón, se rompe el enlace carbono-hidrógeno, se está formando un nuevo enlace oxígeno-hidrógeno para formar aquí, romper acá, y sencillamente lo que nos queda es CH3, C, doble enlace, CH3, CH3. Entonces, esta vendría siendo, y aquí hay un hidrógeno, una olefina trisustituida, que la más estable es la treta sustituida, y esta vendría siendo la olefina Zaitsev. Zaitsev lo pueden conseguir escrito de miles de maneras dependiendo del libro. Puede ser con C, puede ser con Z. Entonces, fíjense un ejercicio que parecía sencillo y que en verdad es bastante sencillo. Tenemos, si forma un carbocatión secundario, cuatro productos, dos de sustitución y dos de eliminación, porque tengo dos distintos hidrógenos alfa. Vamos a verlos aquí. Dos distintos hidrógenos alfa aquí en el carbocatión secundario, para formar olefina Zaitsev y Hofmann, y dos productos de eliminación E1 y dos productos de sustitución porque lleva un centro quiral. Y si tengo una reacción de migración para formar un carbocatión terciario, porque es importante que vuelvan a ver esta clase otra vez, el carbocatión, las E1 compiten con las transposiciones y las migraciones. Cuando forma el carbocatión terciario puedo tener una reacción de sustitución o puedo tener dos productos de eliminación, la olefina Zaitsev y la Hofmann. En total, obtuvimos con un sencillo carbocatión y un sencillo reactivo, obtenemos 7 productos de eliminación. Entonces, si alguna pregunta les dice cuáles serían los productos de esa reacción, ustedes tendrían que colocar todos esos compuestos. Sofía, ajá. Ofelia, ¿qué libro te recomiendo? Fíjate, para reacciones de sustitución hay 3 libros, te lo pongo en el chat. Ok, yo comenzaría leyendo, si yo estuviera en tu lugar, yo comenzaría leyendo el Waite o el McMurray. Pero esos son libros que no completo, y después agarraría el Stanley Pine, que lo tienes en el campus virtual, en, en la parte del libro, el Stanley Pine. Eso sería el que yo iría leyendo.
Para el quiz nada más va sustitución SN1, SN2, pero para el parcial ya va todo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de reacción? Y al principio puede parecer un poco confuso, pero lo más importante, y se los expliqué el día viernes en clase, lo más importante es que ustedes identifiquen la reacción, qué tipo de reacción química ocurre. Si es una reacción vía E1, perdón, SN1, SN2, E1 E2, o sea, identificamos el sustrato, identificamos las condiciones de reacción y vemos los sustratos. Y una vez que los tenemos, después proponer los productos es sencillo, porque lo que tienen es que ver los intermediarios que forman. Entonces, en una E1, el paso lento que está ahí es ese que está ahí. La formación de un carbocatión con una geometría trigonal planal. Vamos, vamos a esperar un momento. Ok, una vez que ustedes tienen el producto de la reacción, el intermediario carbocatiónico, vamos a intervenir la pizarra para ver si la podemos parar. Ok, fíjense, una vez que ustedes tienen el intermediario carbocatiónico con una geometría trigonal planal SP2, lo que voy a extraer es el hidrógeno del carbono beta. Cuando extraigo el hidrógeno del carbono beta, ese hidrógeno pasa a formar de una geometría de una hibridación SP3 una hibridación SP2 y se da lugar a la formación del doble enlace. Entonces eso es lo que ocurre. Básicamente, una base, que puede ser el nucleófilo en una E1, generalmente las bases son el medio de reacción. Toma el enlace base hidrógeno para formar un intermediario. Una vez que se forma el carbocatión, este cambia de geometría para estar planal y formar un nuevo enlace pi. Y eso vendría siendo lo que es la reacción de eliminación vía E1. El perfil de energía es idéntico a como ocurriría una reacción de eliminación vía SN1, es decir, paso por un intermediario carbocatiónico, una vez que se forma el carbocatión, esta vendría siendo la energía de activación del proceso, y esa energía de activación voy por un estado de transición 1 y posteriormente un estado de transición 2, que la energía de activación de la etapa E2 es muy pequeña, porque una vez que se forma el carbocatión, ya con la extracción del protón, porque no hay impedimento estérico muy grande para extraer un protón, voy a formar el respectivo alqueno. Entonces vamos a ir viendo varias cosas. Y vamos a ir explicando todo paso a paso. Antes voy a hacer un pequeño resumen aquí, sin haber visto las láminas, pero para que ustedes vean qué es lo más importante que tiene una reacción vía E1, B, K, sustrato. Entonces, si es BK sustrato, ¿qué me indica esto? Esto sencillamente lo que me indica es que en el paso lento y determinante la velocidad de reacción solo implica el sustrato. Entonces la reacción va vía intermediario. Intermediario, carbocatiónico. Si es carbocatiónico, los haluros de alquilo terciarios reaccionan más rápido que los haluros de alquilo secundarios, y estos a su vez que los primarios y los no sustituidos. Básicamente la E1 se da solo en haluros de alquilo terciarios y secundarios, ¿ok? Siempre y cuando yo no tenga un carbocatión bencílico, un carbocatión alílico, que son carbocationes primarios, pero que están estabilizados por resonancia. Nucleófilo, que viene siendo en este caso, no es un nucleófilo, sino es una base. No son bases fuertes, porque el paso lento y determinante, la velocidad de la reacción, implica la formación de un intermediario carbocatiónico y por lo tanto, generalmente la base es el solvente. Grupo saliente tiene que ser un muy buen grupo saliente. Si no se rompe el enlace carbono halogenuro eh, o carbono grupo saliente, no me va a dar lugar a la reacción. Y el solvente, necesito un solvente que sea polar prótico porque paso por un intermediario carbocatiónico. Fíjense, sin haber visto ninguno de los pasos, ustedes ya pueden saber que es una reacción E1 en base a esos fundamentos que tenemos ahí. Déjenme nada más ver cómo vamos con la clase. Si hay preguntas, no duden en interrumpir, que no puedo ver el chat. Ok, fíjense. Entonces, ok, vamos bien, ok, 39 minutos. Entonces, vamos. Profe, Ah, pregunta. ajá, Sofía. Sí, Ok, hola Sofía. Ajá, dime. yo soy la preguntona. Profe, usted No, sabe que yo soy la preguntona. ¿Cómo va a preguntar que si soy yo? Claro que soy yo. ok, Vea, profe, cuando vamos a hacer las olefinas, mi pregunta es, ¿cómo sabemos por qué lado, pues?
¿Cuál de los dos carbonos beta? O sea, Ok, fíjate, vamos a hacer, ok, este ejercicio que al principio puede ser un poco abrumador. Vamos a abrir otro whiteboard. Está hecho a propósito para que ustedes vean todas las riquezas mecanísticas y todo lo que ustedes pueden tener de reacciones si a ustedes se les ocurre algún día trabajar, por ejemplo, en un laboratorio de síntesis de compuestos, en una Big Pharma. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero abrir un nuevo whiteboard para poderte explicar eso. Fíjate, déjame inventarme un compuesto. Mm, Ok, no, pero necesito uno que sea. Ajá, fíjate. Voy con un compuesto con 4 átomos de carbono. No me voy a complicar mucho. Voy con el. Ajá. Ok. No, aquí me equivoqué. Voy con el yoduro. Ajá. Ajá. Voy sencillamente con el yoduro. De secbutilo o el 2-yodo-butano. ¿Ok? Entonces, y ahorita yo nada más voy a considerar el producto de eliminación para poderte aclarar esta duda. Yo hago esa reacción y lo voy a hacer con un compuesto bromado. Por ejemplo, imagínate que tengo ácido bromhídrico en el medio. Entonces, da esas condiciones, si yo, bueno, tengo un buen nucleófilo, pero da las condiciones del solvente y del medio de reacción, esto pudiera ir porque tengo un buen, o sea, un medio ácido, pudiera ir, es un medio ideal porque las reacciones SN2 ocurren en medio ácido vía formación de carbocationes. Entonces, cuando se rompe el enlace carbono-yodo, si tú te das cuenta, inicialmente, Sofía, este es tu carbono alfa, porque este es el que está unido al yoduro y es un haluro alquilo secundario y tengo 2 carbonos beta. Y formas tu intermediario carbocatiónico. Lo que quiero es ir poco a poco, ¿ok? Formas tu intermediario carbocatiónico aquí. Entonces, ¿qué geometría tiene ese carbocatión? Ese carbocatión tiene una geometría con hibridación sp2. Puedo poner, ya, este grupo aquí, CH2, CH3. Puedo mandar el hidrógeno hacia atrás y aquí puedo poner el grupo metilo. Entonces, esto está así. Ahorita, si tú te das cuenta, tú tienes 2 distintos carbonos alfa, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Tengo 2 distintos carbonos alfa. Tengo uno aquí y aquí tengo CH2, hidrógeno. Vamos a marcar esos hidrógenos, ¿ok? Vamos a ponerle distintos nombres. A este hidrógeno que está aquí, en el más interno, es HA y este es HB. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Puede ocurrir cualquier base del medio, puede venir el mismo yoduro, el bromuro, vamos a poner una base cualquiera. Y él tiene 2 opciones. Si te elimina HA menos HA, significa que él va a tomar este protón para romperse el enlace carbono-hidrógeno y dar lugar a la formación de un nuevo enlace carbono-carbono. Es decir, en pocas palabras, tú estarías formando CH, CH, CH3, CH3. ¿Sí? Estarías formando ese compuesto. Fíjate, si tú te das cuenta, tienes el buteno ahorita. Y si tú vienes, Sofía, y esta base toma este protón, se rompe ese enlace carbono-hidrógeno y tú estarías formando entonces este caso es el 2-buteno. Y en este caso estarías formando el 1-buteno. Ok. Ahorita, la pregunta que tú me realizas, esta vendría siendo la menos sustituida, es la Hoffman. Creo que es con una N o con 2 N, ahorita no me recuerdo. Y esta es la Sizer. Eso sí me van a disculpar si no estoy.
Entonces, ¿cuál se forma? Se forman las dos. ¿Por qué? Pero ¿cuál se forma mayoritariamente? Como es una E1, mayoritariamente siempre se forma la SICEF. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de olefina es esta olefina? Si tú te das cuenta, esa olefina, ella, cuando tú tienes grupos alquilos dadores de densidad electrónica, estabilizan ese doble enlace. Y entre las olefinas SICEF tenemos dos posibles compuestos. Este sería el cis-2-buteno y el otro compuesto que yo puedo obtener es el trans-2-buteno. El producto mayoritario sería el trans. ¿Por qué? Porque los grupos metilos se repelen entre sí y estarían lo más alejado posible. Entonces, ¿cuál se forma? Se forman las dos. Pero ¿cuál es el producto mayoritario? La olefina más sustituida. Y dentro de la más sustituida, estos grupos son muy voluminosos y aquí hay repulsión. Mientras que si tú ves aquí, los grupos metilos están bien alejados y por lo tanto la más estable vendría siendo el trans-2-buteno. No sé si aclaré tu pregunta, pero siempre se forman las dos, pero mayoritariamente se va a formar el compuesto, la olefina SICE. Entonces, fíjense, el sustrato, yo voy vía formación de carbocatión. Si voy vía formación de carbocatión, si ustedes ven esto que está aquí, un haluro de alquilo terciario reacciona 1.200.000 veces más rápido que, por ejemplo, un haluro de alquilo primario. Yo asumo como que la velocidad de reacción del haluro de alquilo primario por convención, o sea, yo la establezo, o sea, es como mi tope es 1. Si la reacción es más lento que 1, yo digo que no la favorece como un haluro de alquilo no sustituido, y si la reacción es mayor a 1, digo que la reacción sí se favorece. Y eso se debe a esto que está aquí, el orden de estabilidad relativa de los carbocationes. Un carbocatión terciario, al ser un carbocatión, un elemento que está deficiente en carga, porque es un átomo de carbono que no completa el octeto y tiene una carga parcial positiva, siempre que yo tenga grupos alquilos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo más I, van a favorecer esa carga. Si yo tengo ahorita dos grupos alquilos, por más I, aquí esta carga va a estar mucho más disminuida que en estos casos. Fíjense que el carbocatión bencílico, que es un carbocatión primario, puedo tener resonancia y es de estabilidad similar a un carbocatión secundario y a un carbocatión alílico. Tengo los carbocationes primarios y por último tengo el carbocatión no sustituido o el carbocatión metílico. Entonces, ¿qué consideraciones estereoquímicas ustedes tienen con la SN1? Bueno, eso no es difícil de verlo. Tengo el sustrato y paso por un intermediario carbocatiónico. Un carbocatión tiene una geometría trigonal planal. Si tiene una geometría trigonal planal, yo puedo hacer sustitución nucleofílica, ya sea que el nucleófilo ataque a mi molécula por este lado o la ataque por este lado. Puedo hacer una transposición que es una migración, nada más migran hidruros y metilos con sus pares de electrones, ¿ok? Yo no puedo migrar, por ejemplo, un etilo ya es muy grande, o sea, si ustedes quieren hacer esto, una migración de un etilo, esto desde el punto de vista energético no es favorable y no migran los etilos, salvo casos muy extraños, pero no. O hacer una eliminación, que es tomar un protón, un H, de un carbono beta, de C beta. Ok, fíjense, con respecto a la base, que puede ser hasta mi mismo nucleófilo, fíjense lo que les dice. Debido a que el paso lento de la reacción no está involucrado en la ruptura del enlace carbono-hidrógeno, es decir, para formar el doble enlace, sino lo que importa es la formación, para la formación del alqueno, en las reacciones vía 1 generalmente ocurren con un solvente al cual no se le ha añadido ninguna base o nucleófilo. Es decir, el etanol, por ejemplo, es la base. Este tipo de reacciones se conocen como una solvólisis, esto sería una etanólisis,
yo favorezco la eliminación cuando incremento la temperatura porque tengo que romper enlaces. Entonces, ¿qué pasaría aquí? En este caso, sencillamente ocurriría la ruptura heterolítica del enlace carbono-bromo para formar un intermediario carbocatiónico con una geometría trigonal planal. Este carbono adopta una hibridación sp2 y posteriormente, si ataca el átomo de oxígeno a ese carbono, tengo un producto de sustitución, pero si tomo un hidrógeno de uno de los carbonos beta, o sea, tengo el intermediario, lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen el intermediario carbocatiónico, que vendría siendo CH3. Saben que esto es una geometría trigonal planal. CH3, esto está en el plano. CH3. Y una vez que ustedes tienen esto, ustedes pueden extraer un hidrógeno de cualquiera de los lados y formar un respectivo doble enlace. Profe, una pregunta. ¿Los carbocationes nunca cambian de geometría molecular? ¿A qué te refieres? De que él sea como Siempre son trigonal planar. siempre son trigonal Ok. planal, porque acuérdate que Para que pueda haber, para que mm, pueda haber ataque. bueno, eso te define y ocurre el tipo de reacción. Pero porque yo sea un trigonal planal, eso es desde el punto de vista energético. Recuérdate que cuando ustedes están aprendiendo a dibujar en química general el tema número 3, que es el tema de enlace químico, y cuando nosotros vimos el tema de enlace químico aquí, disculpen, déjenme poner que estoy tratando de dosificar batería. Cuando ustedes vemos el tema de enlace químico, las moléculas siempre adoptan la geometría que les sea más estable, es decir, que los grupos estén lo más alejados posible. Por ejemplo, si nos vamos a un compuesto de química inorgánica, como el PF4, que sería ahorita no me recuerdo si esta es la geometría adecuada, pero es el tetrafluoruro de fósforo, el fósforo se ubica en posición aquí, y generalmente el flúor ocupa posiciones ecuatoriales y axiales, pero una de las posiciones, como nada más tengo 4 átomos de flúor, es las posiciones que están aquí son posiciones axiales y las que están en el plano son ecuatoriales. El par de electrones ocupa una posición ecuatorial para que haya menor repulsión electrostática. Entonces las moléculas lo que te hacen es eso. El carbocatión adopta la geometría CP2 y por lo tal esa es su geometría y es invariable porque los ángulos, si tú sacas esto es en un plano, tú divides 360 grados entre tres enlaces que tú tienes y te van a dar que esos enlaces están separados por 120 grados y por lo tanto vas a tener la mínima estabilidad de la molécula. O sea, de aquí a acá hay 120 grados. Igual que en todos los enlaces aquí, 120. Y por eso es que tú 120 y acá 120. Por eso es que tú me preguntas y no, él no cambia de geometría. Ok, profe, gracias. De nada, un placer. Entonces, como estábamos viendo con las bases, en el caso de las bases, ellas no participan en el paso lento y determinante de la reacción y por lo tanto la reacción siempre va vía formación de carbocatión y yo no necesito una base fuerte, yo lo que necesito es que se forme mi carbocatión. Entonces, el grupo saliente es sumamente importante como lo vimos en la clase del jueves y como lo hemos visto a partir de que comenzamos a estudiar reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1, los grupos tienen que ser muy buenos grupos salientes. Y para que sean, disculpe, para que sean buenos grupos salientes, vamos a ver. Aquí. Entonces, ¿qué yo necesito? Que sean bases conjugadas de ácidos muy fuertes. Por ejemplo, bromuro, cloruro, el agua, el paratoluensulfonato son muy buenos grupos salientes porque son bases conjugadas de ácidos muy fuertes. Es decir, yo tengo pKa menor a cero. Recuérdense que a medida que yo disminuyo el pK, el ácido viene siendo más fuerte. Y entonces, si el ácido es más fuerte, va a ser un muy buen grupo saliente. Buenos grupos salientes también pueden ser aquellos como, por ejemplo, el agua o compuestos que distribuyen la carga negativa, como por ejemplo el fenolato, en torno a átomos de oxígeno. Son buenos grupos salientes. Malos grupos salientes, el ion hidroxilo, porque es muy reactivo. Y todos aquellos que tengan un pK mayor a 15, en línea general,
van a ser malos grupos salientes. ¿Cómo yo puedo extraer un grupo hidroxilo? Como lo vimos en la clase del viernes, yo tengo que colocar una catálisis ácida, un medio ácido, por ejemplo, un ácido sulfúrico, para que él se tienda a protonar. Generalmente, cuando yo hago catálisis ácida, yo no coloco, por ejemplo, el ácido clorhídrico ni ningún hidrácido. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, yorhídrico, sí protonan al OH, pero también son el contraión, que es la base conjugada del ácido fuerte, como cloruro, bromuro, fluoruro, perdón, yoduro y bromuro, son bases conjugadas de ácidos muy fuertes, son bases débiles, pero son muy buenos nucleófilos. Generalmente la catálisis ácida yo la hago con el ácido sulfúrico. H2SO4 es un fuerte agente deshidratante, pero cuando él se desprotona forma el bisulfato, que es un nucleófilo débil, y por lo tanto él no va a tender a participar o interaccionar con el medio de reacción. Ácido nítrico también lo puedo utilizar, pero no mucho, porque el ácido nítrico es un fuerte agente oxidante bajo condiciones de concentración, un 63%. Entonces lo que va a generar es que si yo, por ejemplo, tengo un alcohol, pueda favorecer que ese alcohol pase, si es un alcohol secundario, vamos a ver, vamos a ver esto. Si yo tengo y le coloco un ácido, esto va un poquito más allá de química, que si yo tengo un alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un alcohol primario y yo le coloco, por ejemplo, ácido nítrico, cierto porcentaje de este alcohol puede llegarse a formar un aldehído, porque el alcohol se oxida. Y cuando él se oxida, forma un aldehído, y después de este aldehído, puedo llegar a formar un ácido. Entonces, ¿saben el estado de oxidación de ese carbono que tenía el alcohol? ¿Cuál es el estado de oxidación de este carbono? Fíjense. Vamos a calcularlo porque a veces se lo pregunto y ustedes no lo saben. Este carbono está unido a otro carbono que tiene la misma electronegatividad y a dos hidrógenos que tienen la misma electronegatividad. Pero el oxígeno es más electronegativo que este carbono. Entonces él está en estado de oxidación +1 porque asumimos que el oxígeno le quitó todo el par de electrones. Ahorita, este carbono está unido a otro carbono, son iguales. Este carbono y este hidrógeno son iguales, pero tiene dos dobles enlaces carbono-oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno por aquí arriba le quita un Profe, electrón. disculpe, no se ve de qué carbonos está hablando, sino cuando ya Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ahorita lo puedes ver. Está este OH, ¿verdad? Hidrógeno. Carbono, CH3, 2, 4 y aquí. Y ese carbono, que es ese es el etanol, ¿verdad? Si tú lo colocas ácido nítrico, pero ahora sí. Ujú. ajá. Si tú le colocas ácido nítrico a este compuesto puede oxidarse. ¿Y a qué se oxida? Aldehído. Pero si tienes mucha concentración muy fuerte, ese aldehído, ¿verdad? Puede darse una reacción de oxidación adicional a un ácido carboxílico. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación de este carbono? De este que está aquí en rojo. Carbono y carbono, porque aquí hay un enlace en la región interatómica con hibridación sp3, tienen la misma electronegatividad, no lo afecta. Aquí, ya que no se movió el cursor. Carbono e hidrógeno, aquí tienen la misma electronegatividad, no lo afecta. Carbono e hidrógeno, misma electronegatividad, no lo afecta. Pero carbono y oxígeno, ¿cuál es más electronegativo? El oxígeno. Entonces, asumimos que si estamos viendo electronegatividad, es que le quitó todo el electrón, este carbono tiene un estado de oxidación +1. Cuando voy acá, y estoy hablando de este carbono que está aquí, carbono son igual de electronegativos, carbono e hidrógeno igual, pero aquí el oxígeno es más electronegativo y le quito densidad de carga por este enlace y por este enlace. Entonces le estoy quitando dos electrones. El estado de oxidación del carbono aquí es +2 y aquí esto está mal. La manera correcta es +1. O sea, primero el número y después el más, porque no asumimos que es un exponente matemático. Y si estoy acá con este átomo,
carbono y carbono tienen la misma electronegativa, pero el carbono y el oxígeno, aquí el oxígeno le quita 1, 2 y 3. Por lo tanto, el estado de oxidación de este carbono es más 3. ¿A qué llego a esto y por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando ustedes realizan reacciones de sustitución nucleofílica, especialmente en el laboratorio, yo, por ejemplo, el grupo H, que es un mal grupo saliente, yo lo tengo que protonar. Pero para protonarlo tengo que escoger los reactivos adecuados. Por ejemplo, el ácido nítrico es un fuerte agente oxidante, por lo tanto no me interesa. Y el ácido clorhídrico es un muy buen nucleófilo, voy a tener mezclas de productos. Por eso es que generalmente yo utilizo el ácido sulfúrico para estas reacciones. Y con respecto al solvente, fíjense que el solvente, vamos a leer la lámina, pero si forma un carbocatión, necesito un solvente polar prótico que me estabilice. Entonces, solventes polares próticos estabilizan el estado de transición del intermediario y del carbocatión. Cuando en el medio de reacción se emplea agua, prácticamente la reacción se lleva pH ácido o neutro. Generalmente lo que es la SN1 y la E1, el medio de reacción es ácido o neutro, porque yo no puedo formar cargas positivas en solventes con exceso de carga, o sea, con muchas cargas negativas como bases. En la solvólisis de halogenuros de alquilo terciario es más rápida en solventes polares próticos tales como alcoholes, ácido fórmico o mezclas de agua con acetona. Y esto que está aquí, Sofía, es lo que nos permite aclarar lo que te había preguntado, lo que me habías preguntado antes. Fíjate, aquí yo tengo un compuesto, voy a descomponer el 2-bromo 2-metilbutano. Tú puedes formar dos tipos de compuestos. Si yo considero una reacción de eliminación. Fíjate, si esto es una reacción de eliminación, primero yo tengo que identificar las condiciones de reacción. ¿Esa reacción iría a qué vía? Si yo me doy cuenta, el sustrato es un haluro alquilo terciario, ideal para una reacción vía SN1 y E1, y no tengo ningún nucleófilo fuerte y no tengo mucha temperatura. Las condiciones son adecuadas para que vaya vía SN1 o vía E1. Si ahorita yo nada más considero que se da la eliminación, me olvido el producto de sustitución, que sería nada más la formación de un éter, sería donde está aquí bromuro, colocar un grupo etóxido, o sea, para formar un éter yo puedo, este carbono, voy a cambiar, tú tienes, este es el carbono alfa, porque está unido al bromo, y tienes tres carbonos beta. Uno, dos, y tienes este carbono beta. Estos dos carbonos betas con el metilo son químicamente equivalentes entre sí, así que no tienes problema en ese caso. Mientras que el otro, si no es un carbono químicamente equivalente, o sea, este metilo y este metilo son iguales. Entonces, tú puedes eliminar aquí para formar la olefina más sustituida, que es una olefina terciaria, porque este doble enlace tiene un grupo alquilo y tienes dos metilos unidos a ese grupo alquilo, sería una olefina terciaria, o formar una olefina secundaria. Secundaria porque tendrías un grupo alquilo y dos grupos alquilo. Bueno, si tú te das cuenta, siempre se forma principalmente la olefina Zaitsev. ¿Por qué? Porque es la olefina más sustituida, es más estable desde el punto de vista termodinámico. Para que se forme necesitas una menor energía de activación y está menor en energía. Entonces ahí tienes un ejemplo de control termodinámico y control cinético para formación de ese producto. Mientras que la olefina Hoffman es la menos sustituida y no es favorable. Solo se va a favorecer bajo condiciones específicas que vamos a ver mañana. Pero de resto, generalmente siempre se forma la olefina Zaitsev, que es la olefina más sustituida. Y aquí se explica de manera sencilla, vamos a ver, lo que es la olefina. Zaitsev, la regla de Zaitsev. Básicamente fue un señor, un científico, un químico ruso, que hizo un gran aporte a la química sintética y que fue bastante utilizado para la obtención de nuevos medicamentos por las nuevas rutas sintéticas que proporcionó, que si una reacción de eliminación si en una reacción de eliminación se pueden producir más de un producto, o sea, más de una olefina, el producto mayoritario será el alqueno más sustituido. Entonces, la olefina más estable es la olefina tetrasustituida.
Y la menos estable sería la olefina monosustituida. Vamos a verlo en la pizarra digital para que vean qué es eso de tetrasustituida y monosustituida. Tengo este compuesto que está aquí. Vamos a ver cuáles son las olefinas tetrasustituidas y monosustituidas. A ver. Borramos aquí. Ok, rojo, ahí va. Entonces, si yo tengo este compuesto, esta es la más estable porque acuérdense que una olefina es un compuesto que tiene una característica que es dadora, ella concentra gran densidad de carga. Mientras más grupos alquilos yo tenga, es mejor. Entonces, si yo analizo la olefina como un todo, este alqueno, lo llamamos olefina, ese alqueno, si yo lo veo, él va a tener un sustituyente, dos sustituyentes, tres sustituyentes y cuatro sustituyentes. Esa sería la olefina Zaitsev más estable, la tetra sustituida. Hay olefinas trisustituidas que sencillamente serían olefinas donde el grupo metilo puede ser cualquier grupo alquilo, donde yo nada más tengo tres sustituyentes en torno a ese grupo. Tengo olefinas que tengo dos sustituyentes, ¿ok? Aquí no me voy a preparar por la estereoquímica. Acuérdense que esta puede ser cis o trans, pero lo que quiero ver, esta olefina es disustituida. Tengo la olefina monosustituida. Mono porque nada más tengo un solo grupo alquilo. Y la no sustituida. Entonces, la olefina más estable es aquella que tenga más sustituyentes porque los grupos alquilo van a permitirle darle densidad electrónica a ese nube pi, a ese doble enlace, que es un nucleófilo y es una sustancia que está ávida de tener pares de electrones. Entonces, esa vendría siendo la regla de Zaitsev. Cuando ustedes tienen una reacción de eliminación E1, y para recapitular, que esta viene siendo ya nuestra última lámina, ustedes lo que van a hacer primero, si estamos estudiando un producto de eliminación, es igual que la SN1, formación de un carbocatión. Pero lo primero que van a hacer es analizar el conjunto. Ven el sustrato, haluro alquilo. Secundario o terciario puede ir una reacción vía SN1, una reacción vía E1. Después veo las condiciones de reacción. Si tengo un nucleófilo fuerte como el tóxido de sodio, yo ya sé que esa reacción no puede ir vía formación de carbocatión. Pero si tengo etanol, tengo un alcohol, un medio de reacción que no te genere cargas negativas, un medio ácido, sí puede ir vía SN1 o E1. Entonces, formo mi intermediario carbocatiónico. Una vez que forme el intermediario carbocatiónico, ustedes lo que van a proceder a hacer en ese caso es hacer la reacción de sustitución. Sería si yo ataco al carbono que está unido al grupo haluro, o la reacción de eliminación si traigo un hidrógeno de beta. Si yo tengo dos distintos carbonos beta, voy a extraer y formar ambos alquenos, pero el mayoritario va a ser la olefina más sustituida. No sé si ahorita nos quedaría la E2, pero es un poco, o sea, vamos a dejarlo hasta acá porque la reacción E2 es una reacción que fluye bajo estereoquímicas específicas. Es una reacción que fluye bajo una estereoquímica de un proceso concertado, es una eliminación antipariplanal transdiaxial. Básicamente voy a mostrarle nada más qué ocurre. Lo que ocurre es que la eliminación en la base y el hidrógeno, el enlace base hidrógeno y la ruptura del grupo saliente y la formación del doble enlace ocurre en la misma etapa. Entonces van a haber 5 átomos involucrados en el estado de transición y por esa razón es que es una estereoquímica especial que ocurre en una sola etapa y por eso es que lo tenemos que ver con calma el día de mañana. No sé si tienen alguna duda al respecto que les pueda aclarar. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Si tienen alguna duda me lo dicen y con mucho gusto se las aclararé. Creo que Ofelia tiene la mano levantada. Me dicen, si no, lo dejamos hasta aquí. Yo les subo la clase y nos veríamos el día de mañana.
Profe, yo sí tengo una pregunta. Ujú. Sí, Sofía. Este, o sea, todas las reacciones E1 van como que de la mano con un SN1. O sea, primero tendría que hacer una SN1 y luego una E1. Ok, fíjate, vamos a ver esto. Tú tienes que hacer esto que está aquí. O sea, la reacción competitiva de la SN1 es la E1 o la transposición, que es un rearreglo. Y esa transposición sencillamente lo que te va a dar lugar a otros productos SN1 o E1, como vimos en el principio del ejercicio, que no sé si llegaste a tiempo, pero lo vamos a poder ver. Y la SN2 es competitiva con la E2. Ahora, tu pregunta es una pregunta que siempre me han hecho, que si la SN2 compite con la E1 y la SN1 compite con la E2, y la respuesta es no. Tú no puedes tener mecanismos cruzados. ¿Por qué no puedes tener mecanismos cruzados? Vamos a analizarlo. La SN2, tú necesitas un nucleófilo fuerte, ¿verdad? Y es un proceso concertado, como vimos. Y generalmente estos nucleófilos tienen cargas negativas. Entonces, una E1 no se puede dar en esas condiciones de reacción, porque como les puse en pizarra, los carbocationes en medios básicos no se forman, porque se destruyen muy fácilmente. Ahorita, si tú tienes una SN1 que vas vía formación de carbocatión, y compites con un E2 tampoco, porque aquí necesitarías un nucleófilo muy fuerte y una base fuerte cargado negativamente. Y bajo esas condiciones, igualito destruyes el carbocatión. Entonces, que si hay mecanismos cruzados SN2E1, SN1E2, no, eso no lo hay. No sé si te pude aclarar la pregunta y disculpa, lo vas a ver en clase, pero no te compartí pantalla. Ajá, te la explico de nuevo. Fíjate, los mecanismos son SN1 y E1 son reacciones competitivas y las transposiciones. Una transposición es una migración para darte otra SN1 y otros productos E1. Y la reacción competitiva del SN2 es la E2. En la E2 y en la SN2 no hay transposición. ¿Por qué? Porque para que tú tengas transposición necesitas un intermediario carbocatiónico y la transposición ocurre para formar otro producto más estable, que sería otro carbocatión. Es decir, imagínate que tú tienes un perfil de energía en función de coordenadas de reacción. Aquí vamos a ponerte cualquier energía. Aquí tienes CR y tú formas un intermediario secundario y después vas a uno terciario para después dar los productos de reacción. Entonces este sería el secundario y este sería el terciario, ¿ok? No te da tiempo en la SN2 ni en la E2 de hacer una transposición porque nunca se forma un carbocatión. Entonces, si tú me preguntas que si una SN2 compite con una E1, no es posible. Porque en la SN2 generalmente tus nucleófilos son cargados negativamente. Y bajo esas condiciones de reacción, igual que en la E2, tú no puedes formar un carbocatión porque una carga positiva en un medio básico no se forma porque fácilmente se destruye. No sé si te pude aclarar tu duda. Profe, entonces, cuando yo haga una SN1, también, o sea, debo hacer una E1. Ok, depende de que te estén preguntando. Si te preguntan, diga los productos de sustitución, tú no consideras la E1 porque el ejercicio te está diciendo los de sustitución. Pero si te dice, diga todos los productos de reacción y tú tienes una SN1 porque como en el ejercicio que vimos tienes un solvente polar, tienes un haluro alquilo secundario, entonces tú formas el carbocatión secundario, después puedes migrar y formar un carbocatión terciario, entonces tendrías que con los dos carbocationes en el carbocatión secundario, los dos productos de sustitución, o si hay dos productos y llega a un centro quiral, los de eliminación, y con el terciario, los de sustitución y los de eliminación. Pero sí, si te piden todos, son todos, absolutamente todos, ¿ok? Chévere, profe, gracias. Bueno, chicas, si no tienen más ninguna duda, déjenme detener la grabación. Hasta aquí lo dejamos y mañana vemos con las reacciones de sustitución de eliminación bimolecular.